Bien, señores, ahora vamos a conversar con el concejal Giovanni Rodríguez, concejal por el distrito de Lawrence en Boston, Massachusetts. Vamos a conversar con él pues sobre la situación de la pandemia y la situación de la comunidad y después también el tema electoral. Giovanni, bienvenido, y en principio quisiera que por favor nos des una panorámica cómo ha afectado la pandemia a Loren y sobre todo la incidencia entre la gente nuestra, entre los dominicanos. Sí, buenos días, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo en este momento. El coronavirus o el COVID-19 ha sido una situación que que ha venido a cambiar nuestras vidas en la ciudad de Lawrence. Hemos sido afectados grandemente por esta pandemia, como el resto del mundo, pero en particular aquí en la ciudad de Lawrence, hoy en día amanecimos siendo el tercero en el estado en más infecciones. Y estos son de los datos reportados en cuanto a proporción de densidad. ¿Qué números tiene en cuanto a infectados y fallecimientos? Si lo tiene a mano, esos números. Sí, claro. Para tener una idea. Actualmente en la ciudad de Lawrence, 109 personas han fallecido y 2.729 personas han sido diagnosticadas como positivos. Cabe destacar que este número es relativo por el hecho de que no todas las personas tienen acceso a un examen del coronavirus. Y esto ha afectado grandemente. Hoy a las 2 de la tarde aproximadamente vamos a anunciar inversiones de aproximadamente $1 millón para aumentar los exámenes del coronavirus en la ciudad, ya que estamos hablando de una reapertura de la economía. Y para que la reapertura ¿Cómo es hoy el acceso de que una persona con síntomas o sin síntomas para poder hacerse la prueba? ¿Cómo es eso hasta ahora? Bueno, hasta hace una semana hacerse el examen del COVID era extremadamente difícil, ya que las diferencias políticas y no médicas tomaron el tema como opción principal. ¿Y a qué me refiero con esto? Una persona debe presentar todos los síntomas para ser recomendado para un examen del COVID-19, la cual entendimos desde un principio que debió de ser simplemente uno o dos de los tantos síntomas que presenta el virus. Y esto ha llevado a colación de que no todas las personas tuvieron acceso en su momento, porque presentaron uno, dos o tres síntomas de la enfermedad. Y esto, por eso estos números no establecen la realidad en cuanto a la cantidad de positivos. Giovanni, está el dato de las nacionalidades de esos 109 fallecidos, particularmente si hay dominicanos entre ellos. No, lo tienen por edad, oscilan entre aproximadamente 19 años a 103 años en la ciudad de Lawrence, pero no lo tienen por cuántos son dominicanos y todo. Y según las informaciones que tú has recibido. Y según las informaciones que tú has recibido, porque cuando muere un amigo, un vecino, uno lo sabe, aunque oficialmente sí, no. Claro. Lo que tú tienes es que, ¿qué tan afectada ha sido la comunidad criolla? No, definitivamente la más afectada en la ciudad de Lawrence hemos sido los dominicanos. Aquí, ya que comprendemos más de un 50% de la población general, y obviamente también eso trae a colación los fallecidos por el coronavirus. En su mayoría han sido dominicanos. Ya en sus fases de fallecidos, en la primera fase eran más caucásicos o blancos, pero ahora en la segunda fase sí, definitivamente personas nuestras allegadas a nosotros, allegadas a nuestro país, han fallecido en las últimas semanas, dominicanas en su mayoría. Hablaste de que ya se está en un proceso de desescalada, así de apertura. ¿Cómo se está llevando ese proceso de apertura ya? Bueno, en base a datos específicos de
de contagio y a la vez de hospitalización, el gobernador ha tomado la decisión de la reapertura específica, ya empezando desde el 18 de este mes y entrando la primera fase el 25 de este mes, donde muchos de los negocios, pequeños negociantes de Lawrence van a ser beneficiados a la reapertura de la economía. Cabe destacar que esto ha sido una decisión que se ha tomado con mucha precaución, ya que entendemos de manera personal que si le perdemos la batalla del coronavirus, en una segunda etapa el Estado no estaría preparado para un segundo brote que afectaría de manera garrafal la economía nuestra. Giovanni Matos, yo he abordado el tema de que no es solo sanitario, sino que hay un aspecto importante, porque para mantener un buen sistema de salud robusto y capacidad de respuesta para un rebrote se necesita tener una economía en marcha, porque el que te presta durante un tiempo, no te va a prestar siempre. Sí, correcto. Ante esta realidad, sabemos que las comunidades inmigrantes son generalmente las más pobres. La nuestra no escapa de esto, ¿no? ¿Cómo ha impactado en los sectores más vulnerables allá? ¿Y en el empleo, cómo ha impactado en la economía? Bueno, actualmente recibimos informaciones de que el desempleo, ya estando en dígitos dobles, está afectando a la comunidad dominicana, en toda la comunidad dominicana e hispana, en toda la nación, en grandes proporciones. Por ejemplo, en la comunidad latina, las mujeres están afectadas en aproximadamente 18.9%, un desempleo con una tasa de desempleo que no se hubiese visto nunca en estos números, y las personas de color negra está siendo afectada en aproximadamente 16.7%. En cuanto a las mujeres se refieren, las mujeres han sido mucho más afectadas que los hombres en sentido general, y el desempleo en todos los Estados Unidos está oscilando entre unos 14 a 16%. Cuando se habla de una tasa de desempleo de un 14 a un 16%, cuando hace aproximadamente 3-4 meses hablábamos de un 3 a un 5% en lugares muy afectados, esto ha sido algo garrafal que ha exterminado nuestra economía, pero entendemos que una vez la reapertura sea un éxito, siempre y cuando teniendo las precauciones necesarias para evitar un segundo brote del coronavirus, podemos recuperarnos de manera eficiente y evitar que pueblos como los nuestros, por ejemplo, la ciudad de Lawrence, donde el 78% es latino, se afecte en un futuro, ya que dependemos grandemente de las ayudas estatales. Esto podría ser muy difícil para una ciudad como la nuestra. ¿Qué informe? Tema sí, que adelante, es también el tema de las elecciones. En base a las informaciones que usted tiene, ¿será posible que los dominicanos allá voten el 5 de julio? Le hacemos un llamado a la Junta Central Electoral que entienda que tenemos un derecho constitucional, y los dominicanos en el extranjero estamos apoyando, la comunidad dominicana en el extranjero está apoyando de que nuestra voz sea escuchada, y de la única forma de que nuestra voz sea escuchada es vía el voto. Así es. Estamos preparados con las medidas necesarias sanitarias de tener las elecciones presidenciales el 5 de julio. El gobernador Cuomo del estado de Nueva York, el gobernador más certero en cuanto a los datos del coronavirus en todo el país, ha emitido una carta de apoyo a las elecciones del 5 de julio, y las autoridades aquí en la ciudad de Lawrence no ha sido la excepción. Estamos esperando de que la Junta nos permita definitivamente ejercer el derecho al voto, y que esto no es un tema de cuestión, que sea una realidad, y así lo esperamos. Pero entiendes, la Junta diría que quizás no es un problema de la Junta, sino más bien del país, ¿verdad? Que acoja, que dé la permisología y demás. Pero te pregunto,
entiendes que hay condiciones para garantizando, ¿verdad?, el distanciamiento, la norma de seguridad, para que se vote sin que eso signifique arriesgar en el caso de Loren. Sí, entiendo de que en su momento, ya para julio, las condiciones podrían mejorar grandemente. Las elecciones en el estado de Massachusetts presidenciales las estuvimos discutiendo en el hemiciclo y pedimos que estas elecciones sean vía correo. Y esta medida fue rechazada, donde simplemente se mantuvo de la forma tradicional clásica, que es yendo a los lugares. Estas elecciones, ya siendo en septiembre, están garantizadas. Las nuestras en julio estarían bajo las mismas condiciones. Bueno, ustedes tienen elecciones en julio también presenciales, Giovanni. Entendemos que esto podría ser una realidad y lo apoyamos. ¿Tú eres un funcionario, tú eres del Partido Demócrata? Sí, soy del Partido Demócrata, aunque las elecciones por mi posición son políticas. Ya las primarias de ustedes, ¿cuándo son? Las primarias demócratas. Septiembre son las primeras elecciones y luego en noviembre serían las elecciones presidenciales finales. Ya, en Nueva York, bueno, en Nueva York. Gracias al concejal Giovanni Rodríguez. Muchas gracias, Giovanni, por esa panorámica. Así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, señores, Julio, sí. Julio, antes de otro tema, a propósito de la pregunta